Bueno, pues voy a empezar aquí un poco con lo que es la bienvenida a la asignatura, para que conozcáis un poco cómo vamos a ir trabajando y todo, bueno, y de qué va a ir la formulación magistral, ¿vale? Bueno, deciros en primer lugar que soy Lucía, digo que no me habréis puesto cara todavía ni nada porque no os he visto, pero bueno, nos iremos conociendo pues, por aquí por las tutorías y ya en la próxima que la tenemos el 17 de diciembre, a ver si podéis ir, porque ya sé que es complicado, que no es fácil que podáis asistir siempre. Pero bueno, yo os animo, ¿eh? Yo os animo porque es verdad que vamos a intentar siempre hacer alguna... Vamos, intentar no, o sea, vamos a hacer fórmulas. Aunque no tengáis, no hayamos visto todo el temario ni nada, hay muchas que se pueden ir haciendo y aunque os falte información, por lo menos vamos a cogiendo ahí un poquito de agilidad con el material y con los PNTs y todo. Entonces es verdad que a ver si nos podemos ver el 17 los máximos posibles y si no, pues bueno, os lo explicaré de otra manera. Pero es verdad que yo os animo, ¿eh? Os animo a ir. Bueno, los objetivos que vamos a tener con esta asignatura, que son así un poco como muy metódicos, muy serios, pero al final sabemos todo lo que vamos a hacer. A ver, preparar equipos, materias primas, reactivos, siguiendo las instrucciones técnicas, protocolos de seguridad y calidad, para asistir al facultativo en la elaboración de fórmulas magistrales. Clarísimo. Preparados oficinales, cosméticos, etc. Realizar formulación magistral. Si es que además estos son muy claros, porque como la asignatura tiene el nombre bastante específico, no da lugar a dudas. Siguiendo pues instrucciones técnicas. Bueno, instrucciones técnicas, claro, no las vamos a hacer así un poco a lo loco, tendremos que hacerlas como nos indiquen los PNTs y como nos permita el tipo de fórmula que vamos a hacer. Siguiendo protocolos de seguridad, efectivamente, de calidad, etcétera, etcétera. Preparar el material y equipos, al final es casi lo mismo, cada uno de los objetivos se van un poco a lo mismo. Bueno, aquí os pone material y equipos de análisis porque es un objetivo bastante global, que engloba también pues, cuando se hacen analíticas, cuando se hacen medidas de glucemia y demás, pero bueno, en nuestro caso va enfocado a lo que es la preparación de las fórmulas magistrales. Efectuar determinaciones analíticas clínicas siguiendo instrucciones técnicas y aplicando normas de calidad, seguridad y higiene. Este igual que el anterior. Nos implica a nosotros y también aquellas cosas de análisis clínico. Pero bueno, a nosotros nos va a interesar la parte que vaya relacionada con la formulación. Y por último, higienizar el material, el instrumental y los equipos, limpiando, desinfectando y esterilizando según protocolos y normas de eliminación de residuos. Bueno, pues es verdad que vamos a aprender a hacer fórmulas magistrales, pero también a hacerlas bien, ¿vale? Y siguiendo todas las instrucciones y todos los protocolos que se deben seguir. Sigo un poquito más. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues a través de las 9 unidades que tenemos preparadas para esta asignatura. Ya habéis visto lo que hayáis podido, porque es verdad que es prontito, pues la primera, que es introducción a la fórmula magistral, y es un poquito la más densa, ya habéis visto que todavía no hay nada de formulación prácticamente, no hablamos ni de soluciones, ni de jarabes, ni de colirios, no hablamos de absolutamente nada de eso, y es un poquito como la unidad un poco más densa, que hablamos un poco del papeleo, que si los PNTs, que si las etiquetas, definiciones. Es verdad que es un poco la asignatura, o sea, la unidad un poquito más fea, pero bueno, hay algunas cosas de estas que hay que saber sí o sí. Tenemos que conocer los PNTs porque es con lo que se trabaja al final a la hora de hacer las fórmulas, tenemos que saber hacer una guía de elaboración, tenemos que saber hacer las etiquetas. Y aunque es un poquito rollo y al final en una farmacia vamos a disponer de toda esta información, pues tenemos que conocerla de buena mano. Sé que nos gusta la primera, pero ya veréis cómo luego enseguida vais a cogerle más gustillo con las que vienen. La segunda unidad, las formas farmacéuticas, que seguro que ya las conocéis, pero bueno, viene muy bien para, para ir un poco localizándose en las cosas que se hacen en formulación, para qué se hacen y por qué vía las va a tomar el paciente. Y como dependiendo de la vía que se vaya a usar, pues van a convenir que sean un tipo de formas u otras. Y también analizar un poquito las ventajas que
que nos van a proporcionar cada una de ellas, ¿vale? En la unidad 3, operaciones galénicas básicas, aquí ya nos metemos un poquito más en tema de laboratorio. Esto seguro que lo visteis el año pasado en la asignatura de laboratorio, pero bueno, es como una breve introducción para lo que vamos a hacer, pero con los procedimientos un poquito más básicos, que van a ser que sí pesar, que sí mezclar, que ya lo sabréis hacer, pero bueno, para tenerlos incluidos aquí en nuestra parte de formulación también. Pero vamos, que esto seguro que lo tenéis dominado del año pasado. Y luego ya nos vamos a ir metiendo a ver cada tipo de fórmula magistral que podemos hacer. En la unidad 4 van a ser las disoluciones, que son fáciles, van a ser fórmulas líquidas, van a ser homogéneas, no vamos a diferenciar fases. Luego van a venir en las que sí que vamos a diferenciar fases, que van a ser las suspensiones y las emulsiones. Y así, según os lo estoy diciendo, igual algunas cosas os suenan a chino, pero ya lo veréis, o sea, es que esto es normal. Si estamos empezando, ¿cómo vamos a saber qué es una suspensión o una emulsión? Ya lo iremos viendo. En el tema 7 vamos a ver pues, los polvos, los granulados y las cápsulas, que además los polvos son unas de las que más se hacen, tanto en fórmulas como en preparados. Luego en la 8 las semisólidas, las pastas y pomadas, que aquí, bueno, estas, bueno, pues también, igual que se hacen muchos polvos, pues pomadas y pastas, ya os digo yo que una barbaridad, una barbaridad, y de esto yo creo que el primer día ya vamos a poder hacer alguna en el laboratorio, así que para que veáis que pese a ser la unidad 8, ya cuando podamos vernos en diciembre seguro que podemos hacer alguna pomada o alguna pasta. Y luego la unidad 9 es fórmulas farmacéuticas líquidas, que realmente estas dos que tenemos aquí también son líquidas, pero bueno, para englobar algunas cosillas que también se pueden quedar un poquito atrás y que también están dentro de la formulación, que son también las preparaciones hoy para los oídos, para los ojos y todas esas para tenerlas un poquito más claras. Y los jarabes, porque es verdad que los jarabes están ahí un poco entre estos dos puntos y así nos quedan completamente claras, ¿vale? Continúo. ¿Nadie me corta? Sigo. Vale, ¿y qué herramientas vamos a tener para poder ver todo esto? Esto ya os lo habrán contado en el resto de asignaturas, pues va a ser igual. Vamos a tener la plataforma de Moodle, que ya habréis visto que tenéis un apartado general en el que tenemos, bueno, pues el foro de la asignatura, la programación y la guía. La guía yo os recomiendo que sí que la leáis, porque es verdad que ahí te os vienen que sí los temas, los días que hay tutorías, las fechas de los exámenes. Está bien para ir para tener un poquito no solo ya la información de la asignatura, sino también la parte un poco más burocrática ahí, para que no se nos pase ninguna fecha ni nada. Luego tenemos lo que estáis usando ahora mismo, que es el botón del Big Blue Button para que nos podamos conectar a las tutorías. Yo las tengo puestas para el miércoles, claro, yo no he puesto el miércoles, pero bueno, el miércoles a las 4. Y es verdad que sí que tienen que ser hasta ahora y es complicado cambiarlas, pero si en algún momento estáis con una duda de estas que decís, es que no puedo, o sea, es que no lo estoy entendiendo, estamos hablándolo por mail y no se entiende y no podéis hasta ahora y demás, pues oye, con tiempo seguramente podemos, aunque sea, cambiarla. Ay, perdón. Y ponernos de acuerdo para poder hacer alguna en otro momento. Que es verdad que hoy hay algunas cosas que se entienden mucho mejor hablándolo y viéndolo a lo mejor con un ejemplo que os puedo poner por aquí, que sin embargo no a lo mejor por mail, ¿eh? O sea que por eso, aunque tiene que ser hasta ahora, si hay en algún momento por una circunstancia especial que no se puede, pues lo vemos, sin problema. Luego tenéis también aquí el apartado de avisos, que es un poquito como el foro, pero bueno. Os lo usaré sobre todo pues para eso, recordaros que a lo mejor tenemos una tutoría, que vamos a tener, que hay que entregar los heterovaluables o cosillas de ese estilo. Más un poco como, ojo, no os paséis, no os olvidéis de este tema. Y bueno, la evaluación inicial, que era un poquito para saber
yo creo que lo habéis hecho todos, para saber un poquito cómo teníais o sea, qué conocimiento teníais de la formulación magistral. Claro, y luego vais a tener en cada, porque esa era la parte general, y luego por cada tema vamos a tener siempre distribuidos, pues oye, el material de estudio de esta manera, el material que llamaremos los temas, donde vais a tener el PDF para de que lo podáis descargar, para que lo podáis manipular como queráis, escribir, subrayar, como vosotros veáis. Y luego, ese mismo tema de una forma interactiva, pues oye, para que os sea un poquito más ameno, y es verdad que hay gente que funciona mejor con este tipo de forma de leer y estudiar que directamente con el tema escrito. Entonces, una combinación de los dos siempre viene bien. Luego vais a tener otro apartado con otros recursos que depende de la unidad que estemos dando, pues serán vídeos o documentos, algunos artículos. Esta es la que os corresponde al tema 1 y es verdad que como el tema 1 ya os he dicho que no es el más, no es el más dinámico que tengamos, pues bueno, tenéis colgado aquí el formulario nacional, que es verdad que según lo abrís son un montón de hojas, pero bueno, yo os recomiendo que le echéis un ojo porque al final es un poco el resumen de la asignatura. Bueno, de hecho, más bien la asignatura casi está un poco resume el formulario nacional. Entonces es muy completo y da muchas pistas de todo lo que queramos hacer. Cuando queráis hacer incluso algún heterovaluable, seguramente si le echáis un ojo al formulario nacional os da muchas pistas. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues algún vídeo. Es verdad que intentaremos ver vídeos de cómo se hacen las elaboraciones para que, aunque lo veáis los días de las prácticas que tenemos asignados, siempre está bien que veáis ejemplos concretos, porque es que además habrá muchas que no las podamos hacer que no las podamos hacer en el laboratorio, en el instituto. Entonces está bien que las conozcáis, aunque sea por los vídeos. Y en esta, bueno, en esta, claro, también os tengo puesto un ejemplo de una guía de elaboración, cómo tendríamos que, o sea, cómo sería una plantilla para ir rellenándola nosotros mientras hacemos una fórmula, y algunos PNTs, que evidentemente esto que está aquí pues son otros recursos que nos van a venir muy bien para entender la asignatura, pero que no hay que aprenderse ni nada, porque claro, igual habéis visto los PNTs y habéis dicho, oh, madre mía, a lo mejor me tengo que aprender esto. No, que esos los vamos a tener. O sea, de hecho, los PNTs estos que os voy a ir dejando con cada tema y con los que les correspondan, pues cuando veamos soluciones, los de soluciones, cuando veamos los de emulsiones, pues los de emulsiones, los vamos a tener siempre en el formulario nacional y si van a ser para fórmulas concretas, los vamos a tener en la farmacia porque los habrá hecho el titular. Entonces son cosas que no hay que aprenderse, pero que nos vienen muy bien para trabajar. Y tengo por aquí también puesto, el foro del tema, pues oye, porque si tenéis alguna duda, es verdad que a veces preferís escribirme a mí o lo que sea, que a mí no me importa, no tengo ningún problema. Pero bueno, es verdad que algunas dudas, si queréis, las podéis poner en el foro de cada tema, porque así hablamos un poquito entre todos. Pero vamos, como queráis, ¿eh? Tanto en este como en el principal, a mí me es indiferente. Pero bueno, es verdad que así que podéis tener una duda y que os queda resuelta por lo que le contamos a un compañero, que a lo mejor no os la habíais planteado y sin embargo una compañera lo ha puesto en el foro y ha dicho, hola, pues mira, yo esto ni me había dado cuenta. Entonces es verdad que no vienen mal. Y ya por último os tengo aquí puesto el autoevaluable, que ya sabéis que es el pequeño mini examen que tenéis que hacer con cada unidad y que cuenta para la nota, ¿vale? Que parece una bobada, pero aunque sea un poquito, es un 10% y entonces yo os recomiendo que los hagáis cuando ya dominéis el tema. Es un poco absurdo hacerlo antes, porque si queréis tener mejor nota, ¿para qué lo vais a hacer antes? Es decir, que si vais al día y en 2 semanas podéis hacerlo, genial. Pero bueno, si queréis, si alguien prefiere esperar porque no tiene tiempo, porque prefiere estudiarse todos los temas y luego hacerlos, pues van a estar puestos hasta el final o sea, justo antes del examen, o sea, el 14 de enero. Entonces ahí, como vosotros, como lo veáis, vosotras, porque veo que sois todas chicas, así como vosotras prefiráis. Si queréis hacerlo bueno, y hay quien a lo mejor se lee el tema y lo tiene dominadísimo y como también podéis ojear y demás, pero bueno,
que hacedlo cuando sepáis que lo vais a hacer bien, porque estamos hablando de una parte que cuenta para nota. Entonces siempre viene bien que cuanto mejor esté, pues mejor para vosotros. Vale, aquí me paso ya a la evaluación, es decir, cómo vamos a demostrar todo esto que vamos a aprender, que seguramente os ha parecido un montón, pero no va a ser para tanto. Aquí a lo que me iba, el test de autoevaluación, que vais a tener uno por cada unidad y quedan colgados en la plataforma. No os lo vuelvo a contar. Hacedlo cuando os lo sepáis muy bien. Las heteroevaluaciones. Las heteroevaluaciones ya sabéis que también, igual que los autoevaluables, cuentan para la nota y estas cuentan un 20%. Además, van a ser un poquito orientativas de las preguntas cortas que vais a tener en el examen. Entonces, los heteroevaluables yo intentaría hacerlos muy bien. Lo primero, porque van a subir en ese 20% y entonces os conviene siempre hacer un trabajo bueno y os va a servir de preparación para el examen. Es decir, ¿no tenéis alguna duda de cómo se va, pues de una de las preguntas? No la hagáis y luego ya decís, bueno, pues ya cuando me lo corrijan. No, no os quedéis con dudas. Antes de entregarlo, preguntarme sin problema, pues es que la pregunta 2 esta, no tengo nada claro que vaya a ser esto lo que hay que poner. Es que tengo, nada, me lo preguntáis y salís de dudas y hacéis el ejercicio bien. O sea, a mí no me molesta para nada porque creo que es un trabajo en el que invertís muchísimo tiempo, porque al final, bueno, muchísimo, no son, no son interminables, pero bueno, no es como hacer el test autoevaluable, es una cosa que ya lleva más trabajo, pues a veces algunas tenéis que indagar un poquillo en el temario y demás, entonces no os quedéis con la duda, o sea, es vuestro trabajo, hacedlo bien y hacedlo seguras. O sea, seguras. Si tenéis alguna duda antes de entregarlo, yo lo prefiero que me lo preguntéis y así tengáis luego un trabajo mejor. Es que además esto es un 20%, ¿vale? Bueno, y esta es la parte que corresponde para nota y luego aquí pues es verdad que siempre está bien pues comentar en los foros, siempre a lo mejor os subo alguna actividad que tampoco cuenta para nota pero es que os va a venir bien, entonces pues bueno, eso conviene que las hagáis para, estar un poquito más ágiles con determinadas cosas, o sea, es un poquito más para aprender más que para que os cuente para nota, pero bueno, algunos andaréis más pillados, otros no, entonces si podéis, algunas de las actividades que no cuentan hacerlas os van a venir bien siempre. Y bueno, lo último, el examen de la evaluación, que el primero lo vamos a tener el 14 de enero y que os va a corresponder al 70% de la nota, eso es, al 70% de la nota, que va a tener una parte tipo test. La parte tipo test van a ser preguntas como las que habéis estado haciendo en los autoevaluables. No va a ser, no van a ser distintos. A ver, puede tener algunos matices distintos, pero os van a servir. Vais a ir haciendo los autoevaluables y os van a ir preparando para que luego podáis hacer el examen. Y las preguntas cortas, que serán, dependiendo de la extensión que tengan, pues como máximo 4, a no ser que alguna sea muy corta y podamos meter como 5 o algo así, pero más o menos por ahí. Yo creo que serán unas 4. Igual van a ser muy similares a las que habéis hecho en los heterovaluables. Por eso conviene que les echéis un ojo a estas actividades porque os van a servir ya para aprender y también como material de estudio. O sea, si las lleváis bien hechas, luego en el examen os va a resultar mucho más fácil. Continúo. Bueno, es verdad, aquí esto realmente os lo acabo de contar. Que es verdad que, oye, que los autoevaluables son un 10, los heteroevaluables son un 20 y el examen es un 70. Y estas dos cosas juntas son un 30. Entonces, no las dejéis de lado porque el examen, cualquiera podemos tener el día torcido, que nos salga, que lo llevemos súper preparado y que ese día por la razón X no nos cuadre bien. Y pues el 30% de las otras actividades puede ser una ayuda, ¿eh? Cuando estéis a lo mejor así en un límite entre un
un bien, un notable y todo eso, pues es una bobada, pero el trabajo que habéis hecho en el curso cuenta bastante. Y creo que pues por aquí ya hemos terminado. No sé si tenéis alguna duda respecto a lo que viene a ser el funcionamiento de la asignatura, que si las tenéis, hablamos primero de eso, y si no las tenéis, luego pasamos a las dudas que hayáis tenido con el tema 1. Escribiendo, escribiendo. Os veo aquí. Ay, hay gente nueva. Saludos a los que no os he dicho nada. ¿Todo bien? Perfecto. Pues entonces pasamos, si queréis, al tema 1, que lo tengo por aquí. Os lo voy a poner. ¡Ay! Ah, vale, sí que entra en la grabación. Perdón. Y por aquí alguien ya tenía una duda antes, me parece. Creo que era Inés, pero ahora se ha conectado más gente y ya tengo un poco de dudas yo. Inés, ¿ves? Me parecía. Dime, si quieres hacerlo, ya te digo, hablando como tú prefieras. No me sale aquí nada. Dime, Inés, no sé si me estás escribiendo o no, porque no me sale nada. ¿Se me oye? Perfectamente. Ah, vale. Bueno, si se oye el ruido es que tengo al fontanero detrás. Uf, qué suerte. Y estoy aquí con los cascos. Bueno, vale. Pues mira, pues es que en el primer tema, en la página 4 Me voy. es justamente la última fila. No entiendo qué quiere decir eso de, pero solo los productos, Ah, los preparados oficinales. claro, sí, el solo. Eso no lo entiendo, que requieren Ah, espera, espera. es que no sé a qué se refiere. Ah, espera. Claro, es que me he ido yo, tengo que irme al principio. Ay, Sí, porque, a ver, hay muchas farmacias que habréis visto que no pueden, o sea, no tienen los medios para preparar determinadas fórmulas magistrales o los preparados, entonces se pueden pedir a mayores, ¿sabes? Los puedes solicitar a una farmacia que sí que tenga todas las, o sea, que sí que pueda preparar todo tipo de vale. formulaciones y de preparar los oficinales. Y en este caso, pues os pone lo de los que requieran prescripción médica. Pero vamos, que puede ser cualquiera. A ver, es verdad que evidentemente una farmacia no va a pedir un preparado oficinal a otra farmacia cuando la mayoría de los preparados sí que existen algunas, como te iba a decir yo, algunas preparaciones que sí se comercialicen. Pero claro, si se necesita o sea, si es un preparado oficinal que sí que necesita receta, lo tienen que solicitar sí o sí. A un servicio que sí que aquí es que os pone una farmacia o servicio que sí que prepare ese tipo de formulaciones o preparados. Vale, vale. Vale, ¿eh? Vale, yo creo que me estaba complicando yo más. Sí, 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 pero es verdad que son o sea, estos puntos están ahí puestos como realmente dicta la ley. Y es verdad que es como un lenguaje a veces un poco denso. Por eso os digo que este tema es verdad que tampoco lo podemos modificar mucho, pero es un poquito denso. Pero simplemente es eso, que hay farmacias seguro que las habéis visto, que no tienen la opción de poder hacer fórmulas magistrales porque son muy pequeñitas. De hecho, antes, aunque fuesen pequeñitas, sí que podían hacer más cosas y ahora es verdad que cada vez ponen un poquito más de restricción. Si no son los metros cuadrados, si no tienes justamente una zona separada, hay ya muchísimas que no pueden. Y es por eso que tienen que solicitar, tienen un convenio, un contrato con una farmacia mayor que sí que les puede suministrar esas fórmulas. Vale, vale.
Nada. ¿Alguna cosilla más? No, yo por mi parte este tema no, es bastante repaso. Sí, es que muchas cosas las habréis visto yo creo que en oficina también. Sí, Yo me imagino, digo, oye, algunas cosillas no, pero sí hay mucha definición, pero son definiciones al final un poco de sentido común, tampoco son ahí cosas ahí muy específicas. Uy, a ver, voy a ver por aquí también. Te dejo entonces, Inés, si tienes alguna cosa más, te sí, vuelves a sí, meter por aquí. yo ya tranquila. Vale, diferencia entre fórmula magistral y fórmula magistral tipificada. El hecho de que estén tipificadas simplemente es porque se utilizan muchísimo. Entonces, al final vienen ya descritas en el formulario nacional y tienen, por así decirlo, nombre. Las demás, pues al final es como una lista de los principios activos y los excipientes que se van a utilizar. Pero la tipificada, la única diferencia es esa, que como se utiliza mucho, la tenemos incluida en el formulario nacional y viene pues con un nombre en concreto, que puede ser que si la pomada salicílica, crema antiescaras, simplemente esa es la única diferencia, ¿vale? No es que tengan unos ingredientes u otros, no. Es que simplemente se usa muchísimo. Eh, vale, esta es la misma. Dos que me ha salido aquí dos veces. Uy, ¿cómo funciona un pHímetro? Depende cómo sea. La mayoría, de hecho, son ya tan modernos que solo con que pongamos el tubito ya nos dice el pH que tenemos. Pero bueno, es verdad que depende del aparato que sea, funcionan de una manera o de otra. Luego también tenemos la opción, como digo yo, clásica de toda la vida, de tirar de la tira de las tiras de pH, que no sé si la habéis usado a lo mejor en laboratorio, que al final te van a dar por el color el valor del pH que vamos a tener en la fórmula o en lo que queramos medir. Pero los pHímetros, uy, hay muchos tipos ya, muchos tipos. ¿Más cosas? ¿Alguna duda más? ¿Queréis que no que haga algún repasillo por aquí de alguna cosa que me parezca más importante? Pues dime entonces, Consolación, dime dudas. Ah, vale, pensé que era, perdona, pensé que es que sí que tenías alguna duda. Nadie más tiene ninguna. De todas formas, voy a empezar desde el principio y en el momento en el que queráis, pues eso, hacer algún parón, me paráis sin problema, ¿vale? Si nos veo en el chat, hacéis como Inés, que se ha puesto en un momentito el micrófono y lo hemos entendido perfectamente. Bueno, tema 1, parte 1. Principales definiciones de formulación magistral. Evidentemente, no hay que sabérselas al dedillo, ¿vale? Porque al final son, lo que decía antes, una definición como muy... Son como, pues eso, con un lenguaje muy serio. Y lo que hay que saber es, pues, diferenciar unas de otras. La fórmula magistral, pues al final sabemos que es un medicamento, que son para un paciente individualizado, eso sí que es muy importante, y que va a estar preparado siempre por un farmacéutico, por los técnicos que estén trabajando bajo su dirección, etcétera. Y además eso, va a haber una prescripción facultativa, es decir, va a mandarla un, un médico. Y bueno, que tenemos que preparar según determinadas normas, el arte farmacéutico, etcétera, etcétera. Que al final las normas son los que vamos, un poco como lo que vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura, pues cómo preparar un jarabe o cómo preparar una pomada, cómo preparar una pasta. Tenemos que seguir ese tipo de instrucciones. No sé, tanto como instrucciones no, pero pues los PNTs y cómo se deben realizar. Preparados con sustancias de acción e indicación reconocidas, evidentemente. No podemos hacer, a ver, ahí
puedes o sea, una farmacia en su laboratorio pues puede a lo mejor hacer cremas, hacer otro tipo de preparados que puede vender de otra manera. Pero las fórmulas magistrales, como tal, tienen que tener una acción y una indicación reconocidas. O sea, no te puedes poner a hacer pócimas. O sea, no podemos decir, bueno, pues mira, viene fulanito a la farmacia y me dice, ay, es que me duele aquí un poco, pues voy a probar yo a ver si mezclo esto con esto. No, tampoco, tampoco es eso. Vienen con una prescripción y tienen que ser muy concretas. Esto es lo que hablábamos antes, si no se dispone de medios, se podrá pedir a las entidades legalmente, es decir, a farmacias o servicios de distribución que hagan fórmulas magistrales, a aquellas que no pueda preparar la farmacia en sí. Hay que seguir se observarán las normas de correcta elaboración, es decir, que tenemos que seguir los PNTs. E irán acompañadas del nombre de... Esto, bueno, os viene muy claro en lo de las etiquetas, que parece una bobada, pero es que hay que hacerlo así. O sea, ya no es porque nos guste dejarlo claro, no, es que es verdad que nos obligan a poner determinada información y entonces hay que ponerla queramos o no queramos. La fórmula magistral tipificada que nos preguntaba Cecilia, perdona. Cecilia, es eso, es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo, es una fórmula magistral, le ponemos el apellido de tipificada porque es que se usa muchísimo. Mira, aquí antes os he dicho yo lo de las pomadas y salicílicas y demás, pero por ejemplo las gotas para el oído de ácido acético, igual, y que hoy se llaman así, gotas de ácido acético, y no os viene como una fórmula magistral en la que pondría ácido acético al 5%. No, ahí ya tienen un nombre por lo mucho que se usan. Igual que jarabe de ipecacuana, bueno, lo que os decía del ácido salicílico, etcétera, etcétera. Pero no tiene ninguna diferencia más, que son o sea, las mandan muchísimo los médicos, entonces se hacen muchísimo. No hay más, ¿vale? O sea, por lo demás, funcionan exactamente igual para todo. Como vamos, si es que desechos, o sea, la llamamos tipificada, pero en realidad es una fórmula magistral, simplemente que se usan mucho, o sea, se usan mucho. Lo que sí que ya es diferente y ya tiene otras características son los preparados oficinales, que son medicamentos preparados por un farmacéutico bajo su dirección. Esto es todo muy parecido y es verdad que estos también están todos en el formulario nacional, pero aquí ya tenemos unas cosas que son distintas. Tienen que estar enumerados y descritos en el formulario nacional. Las fórmulas magistrales, salvo las tipificadas, no lo van a estar. Normalmente el PNT se realiza en la farmacia. Las normas y todo eso sí, pero... A ver, quería ir yo al... Me lo salto. Aquí. Irán acompañados sobre el nombre del farmacéutico y tal. Pero si os dais cuenta, en ningún momento pone que necesiten siempre receta. O sea, los preparados oficinales, muchos no tienen por qué ir con la receta médica y lo que tienen que ir es con el número de lote, que os vendrá un poquito más adelante. Porque es verdad que algunos pues los pueden vender, lo que os decía antes, pues porque hagan ellos en una farmacia formuladora, que hagan geles, que hagan distintas cosas que no tienen por qué ser una fórmula magistral específica para un paciente. En el preparado oficinal no está especificado que sea para ningún paciente en concreto. Estas yo creo que las tenéis clarísimas. Si no, me cortáis en alguna. Pero bueno, las definiciones pues, de materia prima, de producto a granel, el terminado, vamos, los materiales, los lotes, esto es precisamente lo que sí que tenemos que poner en los preparados oficinales, los documentos, los números, es que son definiciones un poquito así generales, que si tenéis alguna duda en alguna me decís, pero bueno, que las voy a pasar un poquito más por encima. Aquí pasamos a las características del laboratorio, que también es lo que os decía antes, que hay veces que se pueden adaptar y otras no tanto. Y por eso últimamente muchas farmacias es verdad que están dejando de hacer fórmulas porque no pueden, o sea, no tampoco porque quieran, pero sin embargo es eso que no
no pueden por la legislación. ¡Ey! Rosana, sí, un momentito. Los preparados oficinales, no, pero las fórmulas magistrales, muchas sí que pueden estar financiadas, no todas. Es verdad que esto no os viene como en el currículum de esta asignatura, pero creo, yo creo que fuiste tú, Inés, la que me ha preguntado por el precio de las fórmulas. No me acuerdo ahora muy bien quién fue, pero es que querría recordar yo que era Inés. Más adelante os lo pondré, aunque no sea obligatorio, o sea, no tenéis por qué saber hacerlo, pero os voy a poner cómo se tasan las fórmulas y os voy a dejar la lista de los principios activos. Y en ese pedazo de lista, pues nos vienen los que están financiados y los que no. Es decir, por ejemplo, el ácido salicílico está financiado hasta determinadas concentraciones. Pues todo eso viene en esa lista. Pero sí, hay algunas que sí que están financiadas. O sea, necesitan receta estén financiadas o no, pero luego a mayores si nos presentan una receta de la Seguridad Social o de alguna de las entidades como MUFACE, MUGEJU y todas estas, sí que pueden estar financiadas. No sé si os he respondido a la pregunta. Yo si no voy siguiendo un poco, pero sí os lo sacaré. Es algo que no os tenéis que aprender, evidentemente. Pero bueno, es interesante que conozcáis un poquito ese papeleo. Y así podéis también ir mirando cómo se hace la tasación, incluso tasar algunas vosotras para que nos pille de sorpresa cuando luego vayáis a alguna farmacia, aunque no sea parte de justo la asignatura. Los preparados oficinales, yo creo que no. Te lo confirmo, déjame mirártelo por si acaso, pero yo creo que es que no hay ninguno que esté financiado. De todas formas me lo apuntaré y te lo miro, pero yo diría que no, de preparados oficinales, no. Son un poquito, para que lo entendamos así un poco en un lenguaje más sencillo, pues los preparados oficinales serían un poco como las cosas que se pueden dar sin receta en la farmacia dentro de lo que viene a ser la formulación magistral. Puede haber a lo mejor alguno que sí que lo precise, pero yo diría que no, ¿eh? De todas formas, no te lo miro por si acaso. Pero no, yo creo que no, ¿eh? Me estás escribiendo, te veo que estás escribiendo, te espero. Claro, sí, sí, o sea, recetarte te lo pueden recetar, pero otra cosa es que es eso, que estén financiados. Yo creo que la gran mayoría de los, además todos los que se me vienen ahora por la cabeza, es que no lo está ninguno. No lo está ninguno, pero bueno, ya te digo que te lo compruebo para por si hubiese alguno que sí que estuviese financiado por la Seguridad Social, pues que todos son, pues eso, que sí, las fórmulas para vagos, cosillas así que no suelen estar financiadas. Pero ya te digo que me he dejado aquí apuntado por si acaso. Yo creo que ahora sigo, si no me paras, Rosana. Ah, ¿dónde estábamos? Ah, en el laboratorio. Uy, es que damos un poco de saltos de una cosa a otra. Bueno, las características del local también tienen un poco, como digo yo, de sentido común. Es verdad que no vamos a poder hacer fórmulas magistrales en cualquier sitio, que tendremos que tener pues un sitio en el que se pueda trabajar, que tenga agua, que tengamos el espacio suficiente para poder estar separados de otras de las actividades que se hacen en la farmacia, que se puedan limpiar bien. ¿Qué más? Que se pueda tener la eliminación de residuos adecuada. Limpieza, vestuario son un poquito, pues oye, sentido común. Al final es un mini laboratorio, aunque son pequeñitos, es un laboratorio, no podemos hacerlo como si fuese nuestra cocina. Aunque ya os diré que alguna fórmula magistral igual la podéis hacer en vuestra cocina, pero simplemente para aprender a hacerlas, ¿vale?
pues lo que os decía, una superficie de trabajo, el agua, para que se puedan separar materias primas de las que tenemos de acondicionamiento, un poquito sentido común, que tengamos un frigorífico si vamos a necesitar algunos productos termolábiles, que es verdad que bueno, al final también tienen las farmacias todas frigo, pero bueno, hay algunos productos que sí que necesitan temperaturas específicas. Y luego alguien también me preguntó, que no me acuerdo ahora muy bien quién es, Sony, no está por aquí. Pero bueno, ya que me hizo la pregunta sobre el material específico dependiendo del laboratorio. Es verdad que antes se dividía como en 3 tipos de niveles de laboratorios de formulación magistral, el 1, el 2 y el 3, pero ahora es un poquito más laxo esto. Es decir, que si una farmacia decide que puede hacer cápsulas o puede hacer óvulos o puede hacer supositorios, tiene que contar con el material suficiente para hacer estos. Antes es verdad que englobaba, ya no me sale, en los distintos niveles, pero ahora se adaptan un poco a las fórmulas que cada laboratorio hace. Por ahí lo de general y específico. El general lo van a tener que tener todas, pero claro, una farmacia que no va a hacer cápsulas, pues evidentemente no va a necesitar una encapsuladora. O una farmacia que va a hacer que no va a hacer supositorios, no necesita el material para hacer los supositorios. Diseñado para que se pueda ser lavado, desinfectado, claro, todo que sea fácil para que no tengamos ningún problema. Que deben limpiarse, evidentemente. Los aparatos de medida, esto sí que es importante, tienen que estar controlados y calibrados, porque si vamos a hacer pesadas en una báscula que no funciona, vamos a estar cometiendo un error muy grande. Y con una formulación tópica, pues bueno, no va a suponernos ningún problema, pero cuando nos metemos en fórmulas orales, sí que podría ser un problema. Entonces es verdad que si habéis echado un ojo a alguno de los PNTs o al formulario nacional, veréis que hay PNTs que se corresponden precisamente al control y el calibrado de los aparatos. Y dentro de lo que consideramos imprescindibles, pues evidentemente las balanzas, los morteros, porque es verdad que en formulación se trabaja muchísimo con el mortero para machacar, para mezclar, para pulverizar, para todo. Se usan muchísimo, de verdad. Los baños termostáticos para calentarlas, sobre todo para hacer las emulsiones y las pomadas, porque vamos a trabajar con excipientes que a temperatura ambiente van a estar en estado sólido y entonces vamos a tener que calentarlos, o para disolver algún principio activo que no se disuelva en alcohol o en agua a la temperatura ambiente y sin embargo con un poquito de temperatura pues que sí que lo consigamos. Las varillas para mezclar, los agitadores pues para homogeneizar y mezclar bien algunas cosillas que sean un poquito más complicadas de disolver, espátulas para manejar, se me vienen a la cabeza todas las vaselinas, las parafinas, que son súper pegajosas y untuosas, y para eso necesitamos no la espátula de metal, sino prácticamente las de goma, porque son muy viscosas. Ya las veréis y veréis que son muy viscosas y son un poco pegajosas y difíciles a veces. Placas calefactoras, pues por lo mismo que de antes, pues si necesitamos calentar alguna cosilla o para quitar a lo mejor parte de disolventes, lo de los pHímetros, que nos van a decir, pues a lo mejor en algunos casos que necesitemos, por ejemplo, para los geles, ya lo veréis más adelante, que a lo mejor ahora os hablo de cosas que os van a sonar a chino, pero para la realización de geles es verdad que a veces necesitamos unas concentraciones muy determinadas de pH. Entonces, si tenemos un pHímetro, con poner el palito nos va a decir exactamente el pH que tenemos, si no, pues ya podemos comprobarlo con las tiras o en lo que haga falta. Pero es verdad que algunas fórmulas precisan de un pH concreto, muy concreto para que se puedan llevar a cabo. El material volumétrico, pues oye, para medir. El propio nombre lo dice. Tendremos pipetas, pipetas automáticas, ojalá,
Pero bueno, si las tuviésemos genial, pero bueno, la mayoría de las veces no son automáticas, pero pues probetas, matraces, vasos de precipitados, un poquito de todo. Termómetros para los casos en los que tengamos que calentar, porque hoy es verdad que a veces tenemos que fundir determinadas cosas, pero si nos pasamos de determinada temperatura, a lo mejor se nos enracian y cosillas de esas, y hay momentos en los que las temperaturas tienen que estar muy, muy, muy controladas, o que tengamos un principio activo que sea termolábil y hasta 60 grados podemos calentar, pero si se nos va a 100, se nos va nos quedamos sin principio activo. Los alcómetros, bueno, pues al final te van a decir, ahora ya no se hacen tantos, pero es que antes es verdad que se hacía mucho en las farmacias lo de los alcoholes con distintos volúmenes, en vez de 96, de 70 y cosas así. Es verdad que ya no se hacen tanto porque hay muchos los venden ya, están hechos se distribuyen vamos, en cualquier farmacia, entonces es verdad que no merece la pena hacerlos. Pero antes sí que se hacían mucho. O sea, cambiar los volúmenes de un alcohol a partir de un alcohol puro. Vasos de precipitados, que creo que os lo he dicho antes, con el volumétrico. Matraces en Meyer, bueno, pues porque como vienen con el tubito y demás, nos van a servir para que no nos salpiquen determinadas cosas y a lo mejor tenemos que calentar y demás cosillas. Embudos, y los embudos también son muy importantes a todo cuando vayamos a hacer filtraciones, los vídeos para pesar, los tamices sobre todo para las granulaciones, también para hacer el control de determinadas fórmulas, pero sobre todo lo que más nos va a interesar es para hacer los granulados. Y luego aquí me paso ya al específico, que esto es lo que digo, que los laboratorios, los laboratorios de cada oficina de farmacia pues tendrán que adaptarse a la elaboración de los preparados que puedan hacer. Y a eso me voy, si hacen cápsulas tienen que tener una encapsuladora. O lo de los moldes de los supositorios y los óvulos. Si están preparados para hacerlo, evidentemente tienen que tener este tipo de material. Los pildoreros, pues para hacer píldoras, las máquinas de comprimir. Esto, bueno, está puesto aquí, pero es verdad que esto no se hace. O sea, es que no se hacen los comprimidos en fórmula magistral. Pero bueno, si nos vamos a un laboratorio ya que haga más preparaciones, sin ser a lo mejor de un laboratorio de medicamentos, pero por ejemplo de los de fitoterapia, algunos pues, tipo Soria Natural y todos estos, no son laboratorios farmacéuticos, pero claro, realizan comprimidos, cápsulas y demás. Entonces, bueno, os lo he puesto aquí para que sepáis cómo los comprimidos se hacen con máquinas que directamente comprimen un granulado. Pero esto sí que no va a estar en una oficina de farmacia. En las mezcladoras de polvos, claro, las mezcladoras de polvos, como os he comentado antes, lo que vamos a usar prácticamente nosotros en el laboratorio, directamente cuando hagamos las fórmulas, vamos a usar el mortero para mezclar. Pero claro, imaginaros una farmacia que no solamente haga fórmulas para sus pacientes, sino que haga fórmulas a terceros, que es lo que decíamos antes de las oficinas de farmacia, que no podían hacer fórmulas, se las encargaban a alguien. Bueno, pues esa farmacia a la que se las encargan, claro, tienen un volumen de formulación mucho más grande. Entonces, para determinadas fórmulas les compensa tener pues, una mezcladora de polvos en vez de tener así ahí siempre a sus, a sus farmacéuticos y sus técnicos dándole vueltas al mortero. El bombo de grajeado para hacer grajeas, pero tampoco se hacen mucho. Son cosas que, bueno, que es verdad que las tenéis que conocer, pero que muchas no se emplean ahora. Cámara de atmósfera inerte. Esto solo lo van a tener las farmacias que hagan inyectables o colirios, es decir, las cosas que tengan que ser completamente estériles. Entonces es verdad que no es muy abundante, no se van a ver en muchos sitios. Igual que las cabinas pues, de flujo laminar o un autoclave. El autoclave lo que va a hacer es desinfectarnos, o sea, matar todos los bichos que podamos tener en el material de laboratorio. En una oficina normal tú puedes lavar, te vas a asegurar que no pasa absolutamente nada, pero claro, si vas a hacer un inyectable no puedes hacer simplemente, simplemente lavar las probetas y los vasos. Tienes que tirar de material que desinfecte, o sea, que desinfecte por completo.
igual, aquí, un equipo para cerrar ampollas y capsular viales, pues tiene que ser en laboratorios y en oficinas de farmacia que estén preparando fórmulas que necesiten ser estériles. Igual que que las estufas o los equipos de filtración, que son... Bueno, esto luego las hemos visto muchas veces, que es cuando se trabaja con unos guantes como en una cámara y nosotros estamos fuera y se trabaja dentro con unos guantes como de plástico para no tener ningún tipo de contacto, ¿vale? Placas Petri si hay que hacer cultivos, o sea que eso es verdad que tampoco es muy habitual. Y el liofilizador, pues nada, eso ya nos tenemos que ir a lo que os decía antes, o laboratorios ya farmacéuticos o laboratorios que hagan cosas a gran escala. Y el congelador, pues igual. O sea, nosotros necesitamos tener un frigorífico, pero el congelador tiene que ser para aquellas cosas que precisen de bajas temperaturas para ser conservadas y que sean viables durante más tiempo. Condiciones del personal. Bueno, esto también lo voy a pasar un poquito por encima porque es verdad que si el farmacéutico tiene responsabilidad, todo tiene que estar según los controles de calidad, pues es saber un poco hacer las cosas bien. Las vamos a hacer bien en el laboratorio y nosotros mismos también tenemos que tener unas condiciones, pues, desde ponerte la bata a no ponerte a comer ahí el bocata mientras estamos haciendo el jarabe de ipecacuana. Son cosillas de sentido común que no se pueden hacer y que se deben hacer bien. Las materias primas, pues bueno, con los que vamos a trabajar para hacer fórmulas magistrales. Lo de que tienen que haber sido fabricadas y manipuladas. Es verdad que aquí también pone cómo las tienes que pedir y todo eso, pero es verdad que ahora mismo los canales que hay en farmacia son muy veraces. O sea, puede haber siempre algún lote o algo que hay malo, pero los distribuidores que hay de farmacia es verdad que ya te aseguran la pureza, la riqueza y todo esto de la materia prima. O sea, no te va a llegar un bote guardado en un recipiente en el que no tengas todas las características técnicas de esa materia prima. Ahora mismo es completamente inviable. Pero oye, está bien comprobarlo porque puede ser que en algún momento, por lo que sea, haya un lote mal, ese envase esté abierto o esté mal cerrado, lo que sea. Pero es verdad que los canales son muy seguros. Y es como lo del etiquetado, que es lo que digo, o sea, ya os vienen completamente con toda la información, ¿vale? El almacenamiento pues también va a depender. Algunas materias primas necesitarán que tengan que estar en el frigorífico o con algunas condiciones especiales. Claro, no deben recibir luz. Ya veréis que algunas tienen además eso, algunos recipientes especiales para que no les dé absolutamente nada de luz, etc. Conviene también, pues oye, lo que pone aquí, no almacenar los productos que sean más peligrosos o pesados en altura. Es un sentido común. Tú imagínate que vas a por algo al ácido, un ácido clorhídrico o sulfúrico, lo tienes arriba y por justo una desgracia el de antes no lo ha cerrado bien y tú no llegas bien y se te cae encima. Pues no, todas estas cosas que se puedan evitar siempre nos van a venir bien en el futuro. Y luego el material de acondicionamiento pues es en el que las vamos a guardar, las fórmulas. Documentación. Esto puede ser, lo que os he dicho, un poquito más rollo. Pero no hay que aprendérselo, pero simplemente sí que tenemos que saber leerlos y comprenderlos. No hay que aprenderse los PNTs, pero sí, pues si en algún momento tenemos que realizar uno, partiendo de toda la información y todos los PNTs que sí que vamos a tener, pues poder desarrollarlo sin ningún problema. Esto sí que es muy importante. La guía de elaboración, que esto hay que hacerlo siempre que se haga una fórmula magistral. ¿Por qué?
imaginar que que empecéis a hacer la fórmula magistral vosotros, pero bueno, has empezado a la 1 y tú sales a las 2 de trabajar y por lo que sea no te ha dado tiempo a hacerla. Y no hay problema, pero viene tu compañera después y claro, si tú le has dejado exactamente todos los pasos que has hecho y por dónde vas, ella puede continuar sin ningún problema. Y otro ejemplo, por ejemplo, en el que nos resultaría súper útil, que hemos terminado de hacerla y, oye, pues cuando estamos haciendo el control, pues dices, oye, pues es que este color no es el que debería tener, ya no sé, ahora dudo, o esta consistencia no me parece la adecuada. Pues echas la vista para atrás, vas viendo todos los pasos que has ido haciendo y al final así puedes ver si ha habido algún fallo, si se ha saltado algún paso o cualquier cosa. Entonces es verdad que esto sí que es muy importante. Muy importante, o sea, es obligatorio hacerlas, siempre tienen que estar en las farmacias, pero ya es que no porque sea obligatorio, sino porque son súper útiles para nosotros. Y bueno, la documentación relativa a la dispensación, que es lo de las etiquetas, que alguien me preguntaba también por si tiene que ir toda la documentación, siempre se pueden hacer las pequeñitas, pero aún así en las abreviadas vamos a tener que poner, o sea, si es una fórmula magistral tipificada, el nombre, o si es un preparado oficinal hay que poner el nombre, si no, habrá que poner toda la composición en caso de que sea una fórmula magistral no tipificada. La forma farmacéutica y la vía de administración, porque bueno, nos podemos encontrar de todo y habrá gente que a lo mejor no sepa muy bien qué es lo que le han mandado ni cómo se lo tiene que tomar y eso parece una bobada, pero no. Es muy importante que siempre venga y aparezca. El número de registro si son fórmulas magistrales, el número de lote si es un preparado oficinal, esto también tiene que aparecer en la abreviada, o sea, es que al final la abreviada quitamos poquísimo. La fecha de caducidad, o sea, la de elaboración y caducidad, evidentemente, condiciones de conservación, sobre todo si son especiales, además. Pero bueno, esta es verdad que si es en la abreviada no hace falta ponerlo, pero si es que al final se lo vamos a contar. El médico, el médico sí que y el nombre del farmacéutico no hace falta que las pongamos en las abreviadas. Pero si os dais cuenta, las pocas cosas que podemos quitar, al final se queda, se queda en una pedazo de etiqueta, que la mayoría de las veces todo el mundo pone todo. En pequeñito, pero todo. Y luego la información al paciente la vamos a entregar y evidentemente la vamos a dar también como profesionales sanitarios que vais a ser. No solo es el prospecto que se realiza con la fórmula magistral, sino que a mayores pues hay que dar la información de forma verbal también. Siempre viene bien. Ay. Esto es muy importante, lo del libro recetario. Mira, aquí lo de que necesitan receta médica. A lo mejor por eso me preguntasteis antes. Pero claro, una cosa es que se necesite la receta médica a que estén financiadas. Bueno, y luego esto pues igual, esto seguro que os suena ya de todo lo que tenéis que apuntar en los libros, tanto en el libro recetario y los de sustancias estupefacientes. Imaginaos, no es lo habitual, pero imaginaos que tenemos que hacer una fórmula magistral de, con un estupefaciente. Entonces tendríamos que apuntarlo pues en los dos. No solamente en el recetario, que es en el que tenemos que poner las fórmulas, sino que a mayores también esa tendría que ir en el libro de estupes. Y pasamos a los PNTs, que vamos a tener uno para cada cosa. O sea, cualquier cosa que podáis hacer en el laboratorio de una oficina de farmacia, vais a tener un PNT para hacerlo. Procedimientos generales. Operaciones generales, pues ya os digo, como desde calibrar a un PNT de cómo hacer las etiquetas, todo. Todos esos PNTs, aunque no aparezca, existen. El de operaciones farmacéuticas, pues el de hacer una pesada. El de calibrar la báscula.
etcétera, etcétera. O de cómo hacer en generales, pues en los mezclados también seguro que aparecen. Ya directamente cómo hacer a lo mejor las disoluciones, todo, o sea, todo eso existe ya. Luego estos ya que sí que son más, bueno, a ver, más importantes, todos son importantes, pero bueno, estos al final nos dan mucha más información. La elaboración de formas farmacéuticas en concreto, o sea, el PNT de elaboración de cápsulas, el PNT de elaboración de pomadas, el PNT de elaboración de jarabes. Eso van a ser generales, no concretos, pero nos van a ayudar a hacer cualquier fórmula que tengamos que hacer. El de controles de productos, pues esta es un poquito cuando hemos terminado. Hay determinadas fórmulas que sí que te tienen que hacer un control de calidad. Comprobar el pH, como os he dicho, por ejemplo, antes en los geles. Ver la textura o la extensibilidad que tenga alguna crema. Ese tipo de controles. Y bueno, procedimientos de elaboración de fórmulas magistrales no tipificadas en el formulario nacional. Estas son las que no van a aparecer en el formulario nacional, es decir, todas estas sí que aparecen. Y estas son las que realiza el farmacéutico en la oficina de farmacia. Cuando viene una fórmula magistral que no está tipificada. Entonces, a partir de precisamente estos procedimientos se realiza el de la fórmula que nos han mandado en concreto. ¿Vale? Y he llegado al final. No sé si tenéis alguna duda más de este tema. Estáis ahí, ¿verdad? No os he dejado dormidas ni nada, ¿verdad? Después de tanto hablar. Veo que estáis escribiendo. Estáis escribiendo al menos. Todavía no me llega, pero por lo menos sé que estáis ahí. Estáis atentas, perfecto. ¿Alguna duda que tengáis entonces? No sé si os ha quedado alguna duda. Me sale que estáis escribiendo. A lo mejor ahora me contáis. No. No. Los que necesitan la receta médica sí, pero si no, no hace falta. Más cositas. Eso yo creo que está puesto en el tema. Os miro por aquí. Seguro que alguna pregunta tenéis más. Aprovechad que somos aquí poquitos. Y a lo mejor de una pregunta que hagáis uno, os viene otra. Me salís escribiendo. Vale. ¿Las leyes entran? No. No. O sea, tenemos que conocer la normativa, pero aprenderse las leyes me parece un paso atrás. En esta asignatura, o sea, en otras cosas
pues puede ser muy, muy importante, pero aquí no quiero que os sepáis el nombre de cada ley, para nada, para nada. En la guía de elaboración y registro no hace falta aprenderse todos los puntos de memoria, ¿no? Claro, sí, os lo he puesto. Es a lo que me voy. Es verdad que es que este tema tiene como mucha información precisamente de papeles, pero, pero es eso. En el fondo siempre lo vamos a tener nosotros que este material lo vamos a tener en la farmacia para hacerlo directamente. No vamos, cada vez que hagamos una fórmula magistral, no vamos a empezar a partir de cero con un documento, sino que vamos a tenerlo ya ahí. Entonces, no, o sea, lo de los pasos, ya os tendréis que aprender algunos pasos de las fórmulas, pero los de estas cosas no, igual que lo de los penetes de pesada y todo eso, pues no. Cómo hacer una fórmula magistral en concreto, ya lo veremos. No os comáis la cabeza porque serán cosas muy, muy sencillas, o sea, que vais a aprender, o sea, tiene sentido una vez que aprendáis las características de esas fórmulas magistrales, vais a aprender el proceso de elaboración, o sea, que no va a tener más, pero no, de estas cosas no. Vea más gente escribiendo. Este tema es más tipo test para el examen o pueden caer definiciones para desarrollar. Uy, ya vais directamente ya al examen. Qué rápidas. A ver, es verdad que, que hay definiciones que sí que tenemos que conocer, pero bueno, ya que me preguntáis, yo tampoco soy muy, muy partidaria de hacer ese tipo de preguntas. Cuando hagáis el heteroevaluable, van a ser, o sea, el primero que hagáis de este tema, o sea, de este trimestre, cuatrimestre más bien, sí, cuatrimestre, pues os va a dar las pistas de lo que os podría caer en el examen respecto a este tema en las preguntas a desarrollar. Aún así, porque es verdad que el año pasado hubo gente que se asustó un poco, en los heteroevaluables habrá algunas que sean preguntas que tenéis que desarrollar mucho y de ese tipo tampoco van a entrar en el examen, ¿vale? Que es verdad que a lo mejor ahora os he dicho lo de que os va a dar muchas pistas de las preguntas que os van a caer, pero otras no. Hay otras que, bueno, que emplean, que sí que tenéis que a lo mejor cómo hacer un PNT y esas cosas, que son muy largas y no os van a entrar en el examen. Pero es verdad que otras sí que os van a dar pistas. Y es que las definiciones, pues es que las tenéis. Entonces, ¿a mí de qué me sirve que me cantéis una definición igual que os la he puesto yo en los apuntes? O sea, a mí no me aporta mucho y creo que al final a vosotros pues tampoco. Y de tipo test pues también caerán algunas. De hecho, algunas sí que os he puesto en las definiciones, no sé si habréis hecho el autoevaluable, igual os estoy dando pistas, pero sí que os he puesto alguna definición en el autoevaluable, pero que sale al final de ojo. ¿Sabes? Es que es eso, que es que al final, ¿sabes? Una definición de memoria no implica nada, sino conocer lo que realmente nos está dando, la información que nos está aportando esa definición. No sé si me he explicado. Vale. No sé si te refieres eso a definición de materia prima, definición de... Pues no, ya sois... No es como estar en el instituto. Ya creo que hay cosas más importantes que aprenderse las definiciones de memoria. ¿Nos vas a pasar ejercicio? Sí, normalmente antes... Ay, perdona. Normalmente antes del examen os subo en plan más ameno, a lo mejor de tipo roscos de estos, para algunas... Pues para que vayáis ensayando un poquito y si hay ejercicios, sí que os los pongo antes para que para que vayáis más sueltos. Claro, es que si no con hacer uno y luego otro en el examen, pues ya ves tú. No, sí que os pondré cosillas.
pero los ejercicios van a ser fáciles. Veo más gente escribiendo, a ver qué pasa. ¿Tenemos que llevar bata a la tutoría presencial? Sí, si tenéis, conviene. A ver, es verdad que no sé, que si la tenéis que comprar, pues oye, para ir a hacer las prácticas, seguramente hay alguna allí, ¿eh? O sea, es verdad que por eso tampoco os preocupéis, porque es que es verdad que son 3 días de prácticas las que tenemos y oye, pues es verdad que se queda ahí un poco muerta de la risa la bata, pero si la tenéis, sí. Sí, sí, para no mancharos. Ah, y en las tutorías. Bueno, claro, me habéis puesto por aquí, por un lado, que si las tutorías presenciales hay que llevar algo, pues sí, si tenéis hay que llevar la bata. Pero sobre todo por vosotros, ¿eh? Porque es verdad que te puedes manchar y entonces te protege. Te proteges de cualquier cosilla con la bata. Y si queréis llevar apuntes, porque a ver, vamos a tener prácticas, pero teniendo en cuenta que van a ser en diciembre y que tenéis el examen en enero, seguro que también tenéis 1000 dudas. Entonces también si queréis a mayores, oye, ya eso cada uno, llevaros los apuntes o las dudas o lo que sea, evidentemente también. Que aunque sean prácticas también, las dudas que haya siempre se ven mejor cuando estamos ahí en clase que cuando está uno solo en casa. ¿Qué más dudas? ¿Qué más cosas? Oye, pues al final hemos estado 9. Me alegro, yo pensé que íbamos a estar solo 6. ¿Nada más? Creo que no. Ya os he soltado mucha chapa y os he dejado caos. Pues si no tenemos más dudas, voy cortando por aquí. Mirad a ver, ¿eh? Último momento. Vale, entonces nos vamos despidiendo. Y nada, y recordad eso que tanto por mail como si queréis hacer las tutorías, pues podemos hacer. ¿Tendremos otra de estas para cada tema o solo si hay dudas? Ya sabéis que tenéis la opción de pedir la tutoría los miércoles a las 4. Entonces, es verdad que si queréis poneros de acuerdo, es decir, porque a veces a lo mejor una sola pues dice, pues que me da un poco de palo o lo que sea, y no la queréis hacer solas, pues oye, me avisáis y yo luego os digo, oye, pues me ha escrito alguna compañera para hacer tutoría este miércoles, por si alguien más se anima. Entonces sí, 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 para los temas o las dudas que tengáis. Si no, de hecho, si no me las solicitáis, algún día os picaré yo un poco para que queráis solicitarlas. Claro, es eso, digo, yo sé que a veces de entrada pues es un poco así frío, entonces si alguien me dice, pues de las que estáis aquí, pues oye Lucía, yo quiero una tutoría y tal, pues si nadie más la ha pedido, sí que si esa persona no tiene problema, porque a lo mejor simplemente quiere resolver sus dudas y no quiere que vaya nadie más, pero si es al revés, prefiere que haya más ambientillo, pues yo os lo pongo sin problema. Y ya os digo que os achucharé en algún momento, porque hay veces que tenéis muchas dudas y otras veces que no tenéis ninguna. Y cuando hay mucho vacío de tutorías y demás, os pincho yo un poco para decir, oye, no, querréis que nos conectemos y repasemos un poquillo lo que hemos visto.